Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, nosotros sin ningún mérito, Señor, tú nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza y gloriosa gracia para poder entrar en el reino de los cielos. Señor, te lo agradecemos. Nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, ahora el resto de nuestras vidas, para que vivamos, Señor, sirviéndote, para evangelizar, para servir dentro de la iglesia también, Señor. Toda esta vida que tú nos has permitido, Señor, te lo agradecemos. En esta hora nosotros, que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante de ti para aprender tu palabra, Señor. También te lo agradecemos por habernos guiado hasta aquí. Debido a la pandemia del coronavirus, estamos teniendo numerosas dificultades y tampoco podemos reunirnos libremente para aprender la palabra conjuntamente, Señor. Pero en esta hora tú has reunido cada uno de todos los corazones de los hermanos y las hermanas. Y tú, Señor, la palabra que tú nos quieres dar, tu santa voluntad, Señor, te pedimos de que nos hagas entender y que mientras veamos en esta tierra cualquier dificultad que venga, Señor, solo todo lo confiemos en ti y que podamos vivir para tu gloria y para tu voluntad, Señor. Te pedimos de que sostengas nuestras debilidades. También, Señor, te pedimos de que nos des la sabiduría y poder para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Y también, Señor, te pedimos de que nos des fuerza y valor. Y también, Señor, te pedimos de que nos sostengas a cada uno de nosotros. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, Señor, sabemos de que tú estás con cada una de ellas y que el resto de la vida de todos los hermanos y hermanas, para que puedan vivir por tu voluntad, Señor, te pedimos de que nos guíes a cada uno de nosotros. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Y los hermanos y hermanas que están en medio de debilidades y están en medio de alguna tentación, Señor, te pedimos de que los sostengas rápidamente a cada uno de ellos y que les des sus respectivas gracias, Señor. Todo lo dejamos en mano del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 15 al 17, vamos a leer. Santiago, capítulo 4, de versículo 15 al 17. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta aquí. El año pasado, el mundo sufrió la llamada pandemia, ¿no? O epidemia provocada por el coronavirus.
y nuestra vida en fe se ha enfrentado a muchas restricciones y dificultades, pero mientras tanto, mientras más confiamos en el Señor y anhelamos de que el Señor venga de nuevo, pensamos en qué tipo de persona deberíamos de ser para el Señor en estos últimos tiempos. Tenemos que mirar hacia atrás y reflexionar sobre nosotros mismos, y no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero el Señor, que tenemos que anhelar al Señor que viene pronto, ¿verdad? Mientras anhelamos al Señor, tenemos que hacer y decidirnos, ¿no?, de hacer el mejor esfuerzo en estos últimos tiempos. Todo lo que no hemos podido hacer hasta ahora, pues hacerlo ahora. Entonces, en el último retiro de invierno, no pudimos reunirnos conjuntamente para aprender la palabra, pero aprendimos la palabra a través de las plataformas online. Y también reafirmamos con nuestro corazón para vivir para la gloria del Padre Celestial y Dios, ¿no?, como cristianos renacidos, y planeamos lo que vamos a hacer en este nuevo año. Tomamos este tiempo, ¿verdad? A través de las palabras que acabamos de leer, me gustaría pensar en cómo deberíamos de vivir. Me gustaría que pensemos en cómo deberíamos de vivir el resto de nuestras vidas ante Dios. Saben bien esta palabra, pero ¿qué haces una vez que lo sabes, no? No serviría de nada, ¿no?, si sabemos esas palabras, pero no lo ponemos en práctica en nuestras vidas. En Santiago 1 está escrito que el que sabe la palabra pero no lo hace es que se está engañando a sí mismo. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Está escrito así. Nos saludamos entre todos diciendo feliz año nuevo. Pero por decir, no que tenga un feliz año nuevo, no significa que vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Ni recibimos porque queremos recibirlo, ¿no? Hay enormes bendiciones que Dios quiere dar a los cristianos que han sido salvos, ¿no?, mientras viven aquí en esta tierra. Sin embargo, por mucho que obedezcamos, no hay muchas palabras que dicen, ¿no?, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquellas personas que lo hacen, ¿no?, que sabe estas cosas, pues será bienaventurado si las hacen, como dijo Jesús. Por eso tenemos que pensar en lo que Dios realmente quiere para el resto de nuestras vidas, y tenemos que vivir con la determinación de vivir de acuerdo con esa voluntad, ¿no? Pero los cristianos, nosotros, como tenemos la misma esperanza, y el propósito de vivir por el mismo, ¿no?, tenemos que someternos, ¿no? Tenemos que someternos nuestros corazones para vivir por la palabra de Dios en vez que las personas del mundo. Seguimos en Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Puedes hacer un plan de 1 año, puedes hacer un plan de 10 años, puedes hacer un plan de por vida. Pero realmente nuestras vidas pueden no ser mañana. Si vemos en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Realmente eso es nuestro orgullo, ¿no? Y si Dios lo permite, esta noche mismo podría venir a por nosotros.
Por eso, seguimos aquí, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, nosotros no tenemos ni siquiera derecho a planificar un año, 10 años o varias décadas. No tenemos. Toda soberanía está en Dios. Debe ser permitido por Dios. Entonces, en el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar de lo cual deberíais decir, es decir, solo el único corazón que deberíais de tener, que si el Señor quiere, viviremos o moriremos, y si el Señor quiere, haremos esto o aquello también. Pensando en estas palabras, si el Señor quiere, haremos. Por eso, como título de la palabra de hoy es, si el Señor quiere, haremos. Si el Señor quiere, 3 puntos suspensivos, esto y aquello y tal, haremos, ¿no? Si es la voluntad del Señor, si el Señor quiere, haremos. Si es la voluntad del Señor, Dios lo permite. Y si no es la voluntad del Señor, Dios no lo permite. Entonces, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si es voluntad del Señor, haremos. Sin embargo, en Efesios 5, 15 al 17, mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Saben bien esta palabra, ¿verdad? Incluso los cristianos salvos no deben de ser necios. Tienen que ser sabios. Tenemos que ahorrar el tiempo que se nos da. ¿Cómo? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, si es la voluntad del Señor, nosotros vivimos. Si es la voluntad del Señor, nos podemos dar por vencidos a la vida y morimos. Si es la voluntad del Señor, hacemos esto y aquello. Y si no es voluntad del Señor, aunque nosotros queramos hacerlo, pues no lo hacemos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? El Señor nos dice que tenemos que entender cuál es su voluntad. Seguimos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es una palabra que se dice solo a las personas que han nacido de nuevo después de recibir la salvación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Has recibido una nueva vida y tienes como promesa el nuevo cielo y la nueva tierra. Y ahora las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tienes que vivir una vida completamente diferente a la anterior. Y para ello, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo nos ha dado la nueva vida, nos ha dado un nuevo corazón y cambia nuestros corazones día a día y nos ayuda también a discernir cuál es la voluntad buena, gozosa y perfecta del Señor. Debemos discernir cuál es la voluntad buena, gozosa y perfecta de Dios. Es cierto, tenemos que hacerlo. La persona salva, si no piensa profundamente y no discierne cuál es la voluntad del Señor, sino que vive de acuerdo a su propia conveniencia y solo con la boca dice, ¿no? Ya sea viva o muera, pues voy a vivir como quiera, ¿no? No es vergonzoso, hermanos. Entonces, si vemos en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando, averiguando, ¿no? Son todas las mismas palabras.
hay que pensar en lo que le agrada al Señor. Seguimos en Hebreos 10:7. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es una palabra acerca de Jesús. Seguimos en San Juan 6, 38 y 39, porque es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el rollo del libro, en el Antiguo Testamento, Cristo vino y está escrito qué iba a hacer, ¿verdad? Y entonces él dice, ¿no? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro que está escrito de mí. Según la Biblia, Jesús nació de un cuerpo de una virgen, nació en Belén, creció en Galilea, vivió según la palabra, y según la palabra, Jesús predicó la palabra de Dios, reveló el amor y el poder de Dios a través de la vida de Jesús, y Él murió por nuestros pecados según la Biblia, fue sepultado según la Biblia, y resucitó después de 3 días según la Biblia, y ascendió al cielo según la Biblia. Toda la vida de Jesús según la Biblia. Como dice el Señor, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿No? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Está escrito en la Biblia. En la Biblia está escrita de que la voluntad de Dios es que Dios nos salve en el Antiguo y Nuevo Testamento, y registró en detalle cómo debe de vivir una persona salva. Y eso lo podemos aprender y conocer a través de la Biblia. Ahora los cristianos salvos viven solo para hacer la voluntad de Dios por el resto de sus vidas. Jesús dijo, oraréis así: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Significa que la voluntad de Dios se cumplió ya en el cielo, ¿no? Así también en la tierra. Jesús cumplió la voluntad de Dios al morir en la cruz y resucitar. Y según la voluntad de Dios, nosotros recibimos la salvación, y los hijos de Dios, nacidos de nuevo, tienen que vivir por el resto de sus vidas según la voluntad de Dios. Y ahora está la voluntad de Dios que Dios quiere cumplir a través de nosotros. En Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ha recibido la salvación, pero que aún seamos pequeños, que seamos débiles, significa que sea igual a un niño recién nacido, ¿verdad? ¿Acaso un recién nacido va a saber lo que el padre y la madre quiere? ¿La voluntad del padre y la madre? No lo sabe realmente, ¿verdad? Solo intenta vivir a su manera. Si tiene hambre, llora para que le des algo de comer, y si no haces lo que él quiere, pues se enfada. Es porque es un niño pequeño, aunque vaya creciendo, pero a medida que crece, poco a poco, ahora ya saben lo que es la voluntad de sus padres y sabe discernir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros hemos sido salvos, pero como somos demasiado pequeños, hay cosas que no sabemos hacer. A medida que nuestra fe crece, debemos de conocer la voluntad de Dios y tenemos que orar de acuerdo con la voluntad de Dios.
al conocer la voluntad de Dios a través de la palabra y orar, tenemos que orar para la sabiduría y la fuerza para vivir de acuerdo con la palabra. Pero si no sabe para qué orar, entonces eso es porque no conoce la voluntad de Dios. No tiene sabiduría ni fuerza para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que el Espíritu Santo ayudó a nuestra debilidad y dice que da gemidos indecibles, ¿verdad? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Cuando los padres gimen y suspiran, cuando sus hijos no crecen correctamente, ¿verdad? Están creciendo mal o se están portando muy mal y dicen, madre mía, y gimen diciendo, ¿por qué está creciendo así? ¿No? El Espíritu Santo nos dice que como somos tan débiles y que si no sabemos orar según la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Por eso el Espíritu Santo, debido a que conoce la voluntad de Dios, pide a los santos de acuerdo con la voluntad de Dios en nuestro nombre, ¿no? E intercede por nosotros. El Espíritu Santo ora por nosotros. Entonces, ¿significa que no hay necesidad de orar? No. El Espíritu Santo no solo gime, sino que nos enseña también la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo tienes que dejar que el Espíritu Santo gima y ore por nosotros? ¿No? Debemos de discernir la voluntad de Dios y orar según la voluntad de Dios. Si vemos en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué significa que esta es la confianza que tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad del Señor, Él escucha nuestra oración. La oración no se trata de cerrar los ojos y pedir lo que tú quieras, sino para cumplir la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la tierra? ¿Pero se ocurre esa voluntad por sí misma? No. Como la voluntad de Dios debe cumplirse a través de los santos salvos, entonces el Espíritu Santo no solo ora según la voluntad de Dios, sino que también nos hace saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra y conocemos la voluntad de Dios a través de la oración. Si aún no lo sabe o no lo entiende, tienes que preguntarle. A las personas que predican la palabra, a los adultos de la iglesia que tienen una larga experiencia de su vida en fe, de su vida cristiana dentro de la iglesia, tienes que preguntar. Y así es. Entonces podrás conocer la voluntad de Dios. Tienes que preocuparte. ¿Por qué es lo importante si esto es voluntad de Dios o no? Tienes que reflexionar acerca de la palabra, tienes que orar. Si aún así no puede saber discernir aún, debe de acudir a aquellos que han crecido en la fe y pedir sabiduría. Y debe de escuchar ese consejo para que pueda conocer cada vez más la voluntad de Dios. Tiene que hacer así. Conocen la última oración escrita en San Mateo 26:39 en el huerto de Getsemaní, la noche antes de que arrestaran a Jesús. Padre mío, si vale la pena, déjame pasar esta copa. No es fácil para alguien, ¿no?, seguir adelante con ese dolor que le espera en la cruz, con la cruz enfrente. No es fácil para alguien seguir adelante. Cuando llega algún tipo de dolor y muerte, ¿no?, es inevitable, ¿verdad? De repente, no es fácil para ti ir por tu propia cuenta.
como he aquí vengo, oh Dios, a hacer la voluntad como está escrita en el rollo de los libros, ¿verdad? Y ese día ha llegado. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El cuerpo de Jesús es el mismo. Cuerpo débil que nosotros. Está cansado, está hambriento, está sediento, está triste, lloró, sufrió. Y eso es porque tiene la misma carne que nosotros, el mismo cuerpo que nosotros. Entonces, ¿dónde está la persona que le gusta el dolor así para sí mismo? Nadie, ni Jesús tampoco. Por eso, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Mi deseo, tu voluntad, como tú quieras, es lo mismo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es voluntad de Dios, nosotros haremos. Si Dios quiere, haremos. Si Dios permite, haremos. Es lo mismo, ¿no? Sino según la voluntad de Padre, ¿no? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. En varias traducciones en la Biblia está escrita que según la voluntad del Padre, y no, hay varias traducciones, pero al fin y al cabo es lo mismo. Pero si tú haces esa oración, cuán difícil fue para Jesús, ¿no? Padre, si vemos en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando estaba orando así, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué tenían que venir hasta los ángeles para ayudar a Jesús, para fortalecerle? Porque era muy difícil para él. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dices que si estás mucho en agonía, el sudor se convierte como gotas de sangre. ¿Por qué se esforzó tanto en orar así? Porque es muy difícil someterse a sí mismo para la voluntad de Dios. Hizo la misma oración 3 veces, porque no es fácil. Porque no puedes hacer la voluntad de Dios sin someter su propia voluntad. Ahora bien, nosotros, ya sea que vivamos o muramos, debemos de vivir el resto de nuestras vidas por el Señor, pero eso no es una tarea fácil. Primero, tienes que someter a tu propia voluntad. ¿Cómo puedes hacer tu propia voluntad y luego la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes hacer ambas? Como está escrito, de que ninguno puede servir a 2 señores. ¿Cómo hago? ¿No? Porque mi cuerpo piensa unas cosas y Dios piensa otras cosas. ¿Cómo puedo hacer las 2 cosas? Así que algunas de las personas que yo conozco, ellos, orando porque estaban muy preocupados para conocer la voluntad de Dios, y fue tan doloroso para ese hermano que lo ingresaron en el hospital. Este hermano ya está delante del Señor, ya se fue delante del Señor primero. Finalmente él tomó una decisión y él me llamó y me dijo, pastor, ya lo he decidido. Y le dije, ¿qué pasa? Porque él tenía un terreno muy grande, ¿no? Que si lo vendía le podía dar un gran dinero para construir la iglesia. Era una gran fortuna. Y él me dijo, yo esto lo voy a entregar para el Señor. Y con ese dinero se construyó la iglesia. Entonces, para decidir eso, no sé cuántos kilos perdió ese hermano. Estaba ingresado en el hospital. Porque la tristeza es que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Nosotros, hay tantas cosas que vivimos que
hacemos cosas que no hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos discernir cuál es la voluntad del Señor y tenemos que preocuparnos por ello. Por eso, porque la tristeza es que según Dios produce arrepentimiento para salvación, no significa que salva la salvación el alma, ¿no? Al igual que una persona recibe la salvación cuando se preocupa por su alma, nosotros los salvos tenemos que preocuparnos por vivir a la voluntad de Dios, ¿no? Si vive sin pensar en la voluntad de Dios y piensa de que con solo estar delante de Dios le sirve, y por esa razón el Señor nos ha enviado a nosotros, así, nos ha salvado así el Señor, para que vivamos como queramos y simplemente estar delante del Señor. No importa cuánto quieras, si no es lo que Dios quiere, tienes que rendirte. Porque esa persona quiera, tiene que hacer frente y hacerlo aún así. No importa cuán difícil y agonizante sea, si es claramente la voluntad de Dios, debes aceptarla con valor. Por lo tanto, debemos pensar profundamente y reflexionar sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios por el resto de nuestras vidas. Debemos discernir y comprender cuál es la voluntad de Dios y decidir hacer la voluntad de Dios. Y para hacerlo, debemos de abandonar nuestra propia voluntad. Tenemos que dejar nuestros pensamientos. Tenemos que desecharlo todo. Echemos un vistazo a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6 hasta el 8. Voy a leer yo. Desde el versículo 5, vamos a leer. Voy a leer yo, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, está diciendo que el corazón, que tenemos que abrir el corazón del Señor, tenemos que dejarlo en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta del amor de Dios, nos dio la vida de Dios y ahora nos está diciendo de que tenemos que tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el corazón de Cristo Jesús? Es el cuerpo fundamental de Dios, ¿no? Ha estado allí desde el principio. Él es quien creó todas las cosas en el universo a través de la palabra. Él está para siempre, es el Rey de Reyes. Él es Santo Dios. Es igual a Dios. ¿Pueden imaginar? Pero aquella persona vino en forma humana. Más allá de las altas estrellas, para una vida en este mundo bajo y pecaminoso, que vino con un cuerpo como nosotros, nació del cuerpo de una mujer, nació de un pesebre y fue hijo de un carpintero pobre, viviendo como hijo de un carpintero pobre. Durante 3 años y medio de su vida pública, ¿cuánto sufrió Jesús? Con sus 12 discípulos no hubo tiempo para descansar.
no tenían dónde comer, no tenían mucho tiempo tampoco para dormir. No, seguramente no haya podido ni descansar bien. Las personas que lo rodeaban, como lobos, lo siguieron para matar a Jesús. Fue rechazado por su propio pueblo, fue vendido por su propio discípulo e incluso crucificado hasta la muerte. ¿Puedes pensar en Jesús? ¿Pueden pensar? ¿Para quién? ¿Por qué? Para nosotros. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte fue obediente, y muerte de cruz. La vida de Jesús nos sirvió de ejemplo al mismo tiempo para salvarnos. Nos sirve de ejemplo. Por eso nosotros recibimos la salvación y ahora debemos seguir los pasos del Señor por el resto de nuestras vidas. Tenemos que abrazar el corazón de Jesús y tenemos que seguir los pasos de Jesús. ¿Es fácil? No es fácil. Es difícil, pero esto no funciona a través de nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo nos ayuda para que podamos hacerlo. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él abandonó su sitio de gloria, llegó a una tierra baja y humilde. Sufrió todo tipo de vergüenza en la cruz y obedeció la voluntad de Dios hasta la muerte. Entonces, por esa razón nosotros podemos recibir la salvación. Pudimos recibir la salvación. Y ahora, ¿qué deben hacer los discípulos de Cristo cuando son salvos? Nosotros debemos de seguir las huellas del sufrimiento del Señor. Entonces, si vemos en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién va a seguir al Señor? Los cristianos salvos. Los cristianos salvos son los discípulos de Cristo. Nosotros somos salvos somos discípulos de Cristo también. Y un discípulo es un discípulo que aprende del maestro, sigue al maestro, imita al maestro y comparte el destino con el maestro. Por lo general, no es un maestro general, sino es el maestro, es el Señor de nuestras vidas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora nosotros seguimos al Señor. Somos discípulos que seguimos al Señor. Somos discípulos del Señor. Y para seguir al Señor, debes negarte a sí mismo, a ti mismo. Cuando Jesús negó y en su gloria celestial se volvió como un hombre y obedeció hasta la muerte, nosotros debemos de entregarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos también a nosotros mismos. Porque nuestra soberanía solo descansa en Dios. Mi vida no es mía, es de Dios. El Señor compró mi cuerpo con su sangre. No hay nada que sea mío en esta vida. No debemos cambiar de propietario, porque la soberanía descansa en el Señor. Tienes que negarte a ti mismo. Y así, solo así podrás seguir al Señor. Debes renunciar a todos los pensamientos carnales para poder vivir por el Espíritu Santo. Debes negarte a ti mismo. Y tienes que renunciar a todos tus deseos, tus ideales, tu terquedad, tus sueños. Todo lo tienes que tirar. De lo contrario, no puedes seguir como discípulo de Cristo.
Qué pena daría esto, ¿no? Si simplemente vas al edificio al cual consideras iglesia, ¿no? Y dices que eres salvo, ¿eso es una vida cristiana? Primero debes de entregarte al Señor. Tienes que negarte a ti mismo. Y nosotros creemos realmente que nos hemos negado a nosotros mismos. Tienes que orar a Dios diciendo, pero no se haga mi voluntad. Debes de hacer esa promesa con Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo nunca fue crucificado con el Señor, pero cuando el Señor murió en la cruz, el apóstol Pablo murió con el Señor, porque ese pecador murió mas el justo vivió, ¿no? El Espíritu Santo lo unió a la muerte y la resurrección de Jesús, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No solo mis pecados fueron crucificados, sino todo lo que soy yo fue crucificado. Cuando Jesús fue crucificado, los judíos dijeron, baja de la cruz, si eres el Cristo. Si tú eres el Rey, baja de la cruz, entonces nosotros te creeremos. Y Jesús dijo, yo no puedo bajar. ¿Por qué? Debido a que tiene que obedecer la voluntad de Dios antes de hacer la obra de salvar a los pecadores. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Si Jesús hubiera bajado de la cruz, la voluntad de Dios no se hubiera realizado, y si Jesús hubiera bajado de la cruz, todos los pecadores hubieran sido destruidos. Por eso Él obedeció hasta la muerte, nosotros también. Ya morimos con el Señor. Mas ahora ya no vivo en mí, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién es ese Cristo? Él es quien obedeció hasta la muerte la voluntad de Dios, y esa persona vive en mí. Nosotros, si oramos con el Espíritu Santo, ¿qué oraríamos? Tenemos que rezar igual que Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino como la tuya. Tienes que ganar esa batalla contra ti mismo. ¿Cómo puedes seguir al Señor si no te niegas a ti mismo? Tienes que negarte a ti mismo. Luego tienes que tomar tu cruz. Si no te rindes, si no te niegas a ti mismo, ¿cómo puedes seguir al Señor? ¿Cómo puedes morir en la cruz si no te renuncias a tu propia voluntad? La cruz es la ley de pena de muerte más aterradora establecida en Roma. La cruz es la vergüenza más desastrosa, es el castigo más doloroso. Una persona inocente sufrió esa vergüenza y sufrimiento por nosotros. Nosotros, para seguir al Señor que nos salvó, no sabemos a lo mejor qué es la cruz, pero nosotros tenemos nuestra propia cruz. Y nosotros tenemos que tomar la cruz todos los días. La cruz no solo termina una vez, sino todos los días. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ya después de eso terminó. Él estuvo desnudo, estuvo hambriento, incapaz de dormir, incapaz de comer, frío, temblando, golpeado innumerables veces, encarcelado muchas veces, casi muere muchas veces, fue apedreado hasta la muerte, resucitó y finalmente, hasta el final. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y murió mientras iba a Roma y predicaba el Evangelio. Estuvo en Roma, ¿no? Y predicó el Evangelio. Así como Jesús dijo que se hizo en la cruz, Pablo también defendió su fe, peleando las buenas batallas, ¿no? Guardando su fe.
Él ganó. Nosotros tenemos que seguir ese camino. Pedro fue por ese camino, los apóstoles lo siguieron, muchos de los obreros del Señor lo siguieron y los santos lo siguieron y nosotros también tenemos que seguirlo. ¿Son diferentes acaso la salvación que recibieron ellos y la salvación que nosotros recibimos? No es la misma salvación. Ellos son los discípulos de Cristo y nosotros también somos discípulos de Cristo. Y el camino es uno, el camino de la cruz. Así que, todos los días, después de recibir la salvación, hasta el día que vaya al Señor, tengo que seguir cargando la cruz hasta que vaya ante el Señor, hasta que me muera, hasta que venga el Señor. Y si vemos en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, ¿cuál es el tiempo restante de nuestro cuerpo? No vivir de acuerdo a los deseos del cuerpo humano, no vivir de acuerdo a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios que me salvó. Si vivo por el Señor, vivo. Si muero por el Señor, muero. Todo que sea para la gloria de Dios. El resto de nuestras vidas tenemos que vivir haciendo la voluntad y conforme a la voluntad de Dios. En la Biblia está escrito que tenemos que hacer así. ¿Pero por qué nosotros no podemos hacerlo? Si tú quieres vivir así, el Señor te ayuda. Eso es lo normal. Si no vives de esa manera, es anormal. Si vemos en 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor está diciendo que no ames las cosas que hay en este mundo. Porque estas cosas del mundo son como cebos del diablo. El único deseo corporal visible, el deseo del material, el deseo de este mundo, el deseo de la fama y todos los deseos del cuerpo que los humanos quieren, son como cebos del diablo para que sean picados y que sean arrastrados hasta el infierno. Y eso les gusta tanto. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Tienen envidia de eso? ¿Deberíamos de vivir una vida de manera similar a ellos? No, no es posible. Y no pueden. Jesús murió en la cruz porque Él obedeció hasta la muerte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ese es el camino que nosotros debemos de seguir. Pues porque es cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La vida en Cristo es sufrimiento. Y la única forma de seguir al Señor es sufriendo. Pero el Señor permite este sufrimiento para darnos esa gloria, ¿verdad? Porque luego las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, y porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, y las personas que creen en estas palabras se realizan en ellas. Busquemos un momento Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena
voluntad. Porque Dios el que en vosotros, el Señor, es decir, Dios está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora nosotros tenemos que seguir conforme al Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Y nosotros, ¿qué produce así el querer como el hacer? ¿Qué nos deja ahí? El apóstol Pablo dijo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ¿no? Conforme a mi anhelo y esperanza, ¿qué es? Honra, fama, sino que sea magnificado Cristo en su cuerpo, por vida o por muerte. Solo quiere que sea Dios glorificado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese fue su verdadero corazón y así vivió Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros también debemos ir por ese camino. Eso no es un camino especial para los apóstoles. Nosotros no podemos ser como Pedro, como Pablo, pero el camino es el mismo. El Espíritu Santo nos enseña lo que agrada a Dios, nos da fuerzas también para hacer la voluntad de Dios y nos da un deseo ferviente para hacer la voluntad de Dios. Produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nosotros, tiene que convertirse en nuestro mayor deseo hacer la voluntad que agrada a Dios. Por supuesto, cualquier otro deseo que debe desecharse, tienes que tirarlo en la papelera, en la basura. Seguimos en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. No había nada que le complaciera en absoluto para sí mismo, solo para agradar a Dios. Si nos fijamos en San Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dijo que siempre hacía lo que agradaba a Dios. Entonces Dios y el Padre Celestial siempre estaban con él. No lo dejaron nunca solo. Incluso cuando murió en la cruz, Dios estaba con él. Cuando Jesús subió, después de ser bautizado en el río Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre la cabeza de Jesús como una paloma y apareció la voz de Dios: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Jesús es el Hijo, al mismo tiempo que es el Hijo amado de Dios, también es alguien que agradaba a Dios, ¿no? Si vemos en San Mateo 12:7, cuando Jesús subió al monte de transfiguración, de repente cambió la imagen de Jesús y Moisés y Elías aparecieron juntos ante el Señor. ¿Y qué hicieron? Dijo, ¿no? Que Moisés y Elías, ¿no?, son los representantes del Antiguo Testamento. Moisés es el profeta, representante de la ley, y Elías es el representante del profeta, testificada por la ley y por los profetas. Y eso, como está profetizado la muerte de Jesús, fue confiado otra vez la muerte, de Jesús. Entonces escuchó la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a sus discípulos, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd.
Cuando Jesús decidió morir en la cruz, Dios se complació. No se alegró porque murió, sino porque obedeció hasta la muerte. Y esa voz no es solo para Jesús, sino para nosotros que somos salvos en Jesús también. Después de que recibimos la salvación, Dios habla: tú eres mi Hijo amado, y en quien tengo complacencia en ti. Enoc no solo fue salvo por la fe, sino que también testificó que hizo lo agradable ante los ojos de Dios a través de su fe, y lo mismo ocurre con nosotros. El propósito de la vida como cristiano salvo mientras vivimos en esta tierra es cómo agradar al Señor. Y eso debe ser el propósito de nuestras vidas. No para hacerse feliz a sí mismo. ¿Cómo puedo vivir yo bien? ¿Cómo puedo comer para vivir bien? ¿Cómo puedo estar cómodo? ¿Cómo puedo disfrutar la vida? ¿Cómo puedo conseguir la satisfacción de la carne? ¿Es ese nuestro deseo? No. Si tienes esa clase de corazón, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, está escrito así en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podrán renunciar a los deseos de la carne. Podrán. Si vemos en 2 Corintios 5:9 el apóstol Pablo: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. No solo el mismo Pablo, sino también nosotros. Ya sea que viva o viva un poco más, o ya sea que nos vayamos y moramos y vayamos ante el Señor, tenemos que, por tanto, procurarnos también, ausentes o presentes, serle agradables, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si vivimos, tenemos que vivir agradando al Señor, y si morimos, tenemos que morir por el Señor también. Y nosotros, por supuesto, debemos de vivir así. Somos discípulos de Cristo. Si vemos en Gálatas 1:10, el apóstol Pablo dijo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Porque el siervo solo es para agradar al amo, solo está para agradar al amo. Si tienes que morir y tienes que agradar a tu dueño, tienes que, al fin y al cabo, que servir a tu dueño. El sirviente no tiene derechos ni libertad para sí mismo. Los discípulos del Señor están allí solo para seguir al Señor y hacer lo que el Señor le agrada. No tienes que agradar a alguien, ni tampoco tienes que agradarte a ti mismo. Tienes que agradar al Señor. Si buscas el agrado de otras personas que sea diferente al Señor, entonces no eres siervo de Cristo. Entonces, ¿qué van a hacer ahora el resto de nuestra vida? ¿Están convencidos en vivir como ustedes van a querer? Como quieran. En este resto de vida que queda tan poco, si vemos en 1 Tesalonicenses 2:4, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. Él vigila nuestros corazones. Cuánto amamos al Señor, cuánto agradamos al Señor. El Señor prueba nuestros corazones. Y nosotros tenemos que agradar a Dios, que prueba nuestros corazones.
según en San Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando un pecador es salvo en la tierra, Dios se complace en el cielo. Nosotros predicamos el Evangelio porque por misericordia esa alma es lo secundario y lo primero de todo es para agradar a Dios. ¿Por qué? Cuando ese pecador recibe la salvación, Dios se complace. Entonces, cuando nosotros llevamos la obra del Evangelio a otras personas y reciben la salvación, entonces nosotros estamos gozosos. ¿Y por qué nos gozamos? Porque Dios también está gozoso. Y por esa razón nosotros también nos regocijamos. Si vemos en Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa que hay que deleitarse a sí mismo en Jehová? No significa que tienes que agradar, sino que es como una ley, tienes que vivir agradando a Dios. Aquellos que se regocijan en Dios podrán agradar a Dios. El Señor, incluso muriendo, Él nos hizo felices al salvarnos. Si vemos en 1 Pedro 1:8, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quien amáis sin haberle visto, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque el Señor nos salvó. Si vemos en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, no hay nada, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si vemos en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, y por esa razón yo me gozaré en Jehová. ¿Qué gozo más grande va a haber más que este? El Señor nos salvó y nos hizo gozosos. Nos ha hecho gozosos. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? No deberíamos de agradar a Dios, incluso hasta la muerte. ¿Cómo puede una persona que dice que ha recibido la salvación pensar en cómo vivir y cómo comer bien y vivir bien? Eso es lo que piensa la gente del mundo. ¿Es eso acaso nuestro deseo? Tenemos que, comprobando en lo que es agradable a Dios, tenemos que encontrar el gozo en Dios. Tenemos que regocijarnos dentro de lo que agrada a Dios. Entonces el Señor te hará realidad todo lo que pides. Dios cumple los deseos, las peticiones de quienes le agradan. Si yo solo hago lo que es agradable ante Dios, Dios hará lo que nos hace realmente a nosotros felices. Si hacemos la obra de Dios, Dios hará la mía. Cualquier obra, lo que sea. Si vemos en San Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nosotros, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. No aprende en nuestra iglesia mucho la Biblia. Aprendemos mucho, ¿verdad? Cuando buscamos la Biblia, como un rayo buscamos la Biblia, ¿verdad? Cuando decimos versículo, capítulo tal. Algunos ancianos de otras iglesias diferentes no saben dónde está Habacuc, no saben si está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento.
Yo le pedí a una persona que buscase Ezequías 5:17, entonces se apresuró en buscar y dijo, ¿dónde? ¿Pero dónde está realmente el libro de Ezequías? No existe, no está. Entonces, debido a que no conoce la Biblia, no sabe si está o no ese libro. Pero en nuestra iglesia, nosotros, como relámpagos, quizás otras personas cuando nos vean se sorprenderán. Pero estamos muy agradecidos de conocer y aprender mucho la Biblia, pero tenemos que obedecer. Se debe. No es hacer, sino que se debe obedecer. Está escrito, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabe mucho, pero no lo hace, es un conocimiento, es una sabiduría muerta, realmente. Para aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios, deben obedecer tanto como saben de la voluntad de Dios. Cuando obedecen uno por uno, Dios le hará entender la próxima palabra más y luego la próxima palabra más y más profundamente. Si no obedeces la palabra que conoces, incluso quita esa palabra del Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está escrito así. Seguimos en Salmos 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Enséñame el camino que debo de seguir. Y si vemos en Salmo 25:9, y enseñará a los mansos su carrera. Y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué significa manso? Jesús dijo en la Biblia que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre, al igual que una oveja que es llamada al trasquiladero, ¿no? Que una oveja delante de un trasquilador y no abre la boca. Esa mansedumbre en cual la oveja va silenciosamente, esa mansedumbre es silenciosamente obedecer la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y enseñará a los mansos su carrera. Una persona que conoce la Biblia pero no obedece, finalmente ese conocimiento se va a convertir en orgullo. Entonces, ¿por qué aprende la palabra? ¿Para usarlo por sí mismo? ¿Para lucir mucho de que sabes muchos? No, aprendes para obedecer. Porque Dios enseña el camino a los que obedecen y enseñará a los mansos su carrera. Seguimos en Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? A los que temen a Dios, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Él te enseña el camino a seguir. Busquemos un momento Salmos 32. Salmos 32. Salmos 32. Versículo 8 y 9. Voy a leer yo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender, Dios nos hará entender, ¿no? Y nos enseñará el camino que debemos andar. Dios nos muestra el camino a seguir a través de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Yo fui a evangelizar a una casa en la isla de Jeju y no sabía el camino a donde estaba esa casa. Entonces, a una mujer de la isla de Jeju, yo le pregunté, oye, ¿cómo se va a este lugar? Entonces ella me dijo, ve así, así, así y tal. Y entonces yo, yendo de camino, y entonces yo, mientras caminando, ¿no?, de lejos me vio esta mujer y me gritó de atrás diciendo, no, no vayas por ahí, es por el otro lado. Esta mujer, de cierto, estaba mirando por dónde estaba yendo, si estaba yendo bien o no, se preocupó por mí, ¿verdad? Porque Dios, el Señor, se fija en nosotros, si estamos yendo correctamente por el camino correcto. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo te he enseñado que tienes que ir por aquí. ¿Por qué no vas por ahí? ¿Por qué te estás yendo a otro lado? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Porque realmente, ¿no? No hay que ser como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Un caballo o un mulo no son animales que son muy domesticables, ¿no? Hay que amordazarlos, hay que ponerles bridas y hay que ponerle, hay que sujetarlo hay que ponerle esas bridas en la nariz para, tienes que amordazarlo, para sujetarlo y para arrastrarlo y tienes que pegarle así para que obedezca. Entonces el Señor está diciendo que si es necesario que llegue hasta este momento para que obedezcan la palabra de Dios, ¿no? Que no seamos como caballos que necesitan de todas estas cosas para ser arrastrados, ¿verdad? Vamos a buscar un momento Salmos 37, 23 y 24. Salmos 37, 23 y 24. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Los pasos de quién? Una persona que no es salvo no puede ir por ese camino, pero los que han recibido la salvación, desde el momento en el que reciban la salvación hasta que vayan delante del Señor, tienen un camino por recorrer. Y Él aprueba su camino. Son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. El Señor vigila si está yendo correctamente o no. Y Él aprueba su camino. El Señor se complace cuando vas por ese camino correcto. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Incluso las personas que han seguido el camino de Dios que ha establecido, a veces pueden caerse, pero no quedará postrado. No quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Lo sujeta para que no se caiga. Cuando vamos por el camino que el Señor ha establecido, el Señor, a la vez que vela por nosotros, el Señor nos mantiene para que vayamos por ese camino. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. El Señor es mi guardián. A medida que vas avanzando por ese camino, el Señor te ayuda. Incluso si te caes, el Señor te sostiene y te levanta. Ahora, el camino que nosotros debemos andar ya está decidido. Dios nos observa sin quitar su vista en ningún momento para ver si estamos yendo por el camino correcto o no. Vamos a buscar de nuevo un momento Salmo 37 desde el versículo 5. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda tu camino a Jehová. Es decir, que dejes que Dios, que te guíe según la voluntad de Dios. Encomienda a Jehová tu camino.
Es decir, que dejes tu destino a Dios, para que sea guiado de acuerdo a la voluntad de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Los que confían en el Señor de acuerdo con la voluntad del Señor son guiados por Dios. El Señor les ayuda. Nosotros tenemos que dejar nuestro destino a Dios. Si se lo dejamos a Dios, Él nos guía y nos protege según su propia voluntad, según la voluntad de Dios. Seguimos en Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. ¿Qué significa fíate de Jehová de todo tu corazón? ¿Qué significa fíate de Dios? Tienes que fiarte de la palabra de Dios y seguir el camino de Dios. Y es así como te fías de Dios realmente. Y no te apoyes en tu propia prudencia, sus propios pensamientos y sabiduría, que no confíen en esas cosas. Parece a veces que sería mejor hacerlo a su manera que en la manera de Dios, pero no es así. Claro que no es. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa en todos tus caminos? Sea lo que sea, todo. Que Dios intervenga en todo. Es decir, que hables y que discutas con Dios, y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros tomamos decisiones importantes, no tenemos que hacerlo a lo que nosotros como pensamos, sino tenemos que pedirle a Dios, tenemos que reflexionar en la palabra. Si aún no lo sabe, pregunta a las personas, a esos adultos que están predicando la palabra o que llevan tiempo en su vida en fe, que te enseñen sabiduría y te enseñarán. Hay que ir con cuidado. Seamos en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hay que dejarlo en manos de Dios. Es decir, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si es voluntad de Dios, si es digno a la voluntad de Dios, Dios lo permite. Seamos además en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aunque un hombre planifique su camino, el que guía ese camino, el que te guía, es Dios el quien nos guía. Si no es digno a la voluntad de Dios, aunque yo haga planes, si no es a voluntad de Dios, es inútil al fin y al cabo. Entonces debes de pensar profundamente si esto es de acuerdo con la voluntad de Dios o no. Si vemos en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Incluso, ¿no? Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero eso no se hace realidad. Solo la voluntad de Dios permanecerá, solo el consejo de Dios permanecerá. Si no es digno a la voluntad de Dios, entonces no tiene nada que ver. Será destrozado. Independiente a la voluntad de Dios, si yo voy a hacer esto o lo otro, ¿no? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. ¿Qué es jactancia? Las cosas vanas, las cosas que has realizado, las cosas que has planeado. Porque toda jactancia es semejante, es mala, es decir, que está tratando de construir una torre de Babel, ¿no? Es decir, que no hagas eso, como si estuvieses almacenando tesoros o cosas aquí en esta tierra, es decir, que no hagas eso. Seamos en Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es él ordenar sus pasos. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Qué significa eso? Que el hombre no es señor de su camino.
sino tiene que ser el Señor quien guíe ese camino, tiene que ser el Señor quien te ayude. El camino por el que yo estoy yendo es realmente el correcto, es el camino realmente que Dios ha dejado por mí, ¿no? Tienes que pensar, ¿no? El primer camino a seguir, ¿no? Cuando vas a ir a un sitio nuevo. Los coches ahora tienen navegación, ¿no? La navegación te enseña exactamente dónde tienes que ir, ¿no? Un mapa. Nosotros no solo vamos al cielo, tenemos que seguir el camino. Y Dios nos protege. Si te desvías de ese camino, Dios soltará tu mano. Y no solo te va a soltar tu mano, sino que también tienes que darte cuenta de que sin la ayuda de Dios no puedes hacer nada. Sin la palabra de Dios, nada puedes hacer. Y busquemos otra vez en la Biblia, Jeremías capítulo 45. Jeremías capítulo 45. Versículo 5. Jeremías capítulo 45, versículo 5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Y tú buscas para ti grandezas, y tú buscas para ti grandes sueños. ¿Planeas algo que vas a desbordar en el futuro? No busques. Sino por ti. Cualquier cosa que nosotros hagamos en el futuro tiene que ser por voluntad de Dios. Tenemos que conectarla con el plan santo de Dios. Todo lo que no tenga nada que ver con el plan de Dios es malo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y tú buscas para ti y para ti grandezas, no busques. ¿Por qué? Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Ahora, cuando la ira y el juicio de Dios se están acercando, ¿qué están diciendo y qué están pensando? Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Están tratando de almacenar tesoros para los días postreros. Nosotros, mientras vivimos en este mundo que va a desaparecer, somos personas que vivimos por las cosas eternas, por las cosas gloriosas que nunca desaparecerán. Ahora, no importa lo que planeemos hacer. Tenemos que meditar si esto es para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues sí, vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No debemos olvidar ese corazón, esa mentalidad, hasta que sea clavado en nuestro corazón, ¿no? Si hacemos algo malo, estamos como despreciando a Dios que nos salvó. Él es el Señor de nuestras vidas. Cuán gran sacrificio hizo Dios por nosotros para salvarnos, y cuán importante es la gloria eterna que Dios quiere darnos a nosotros si quieres vivir a tu manera. Nosotros no tenemos derecho a vivir o morir por nosotros mismos, porque la soberanía está en el Señor. Ya sea que viva o muera, haga lo que quiera, Señor. Ahora nosotros piensen que este nuevo año va a ser el último año. Hoy puede ser el último día, pero pensemos que este es el último año que Dios nos ha permitido. ¿Y cómo debemos de vivir? ¿Que vas a volver a pasar este año y vivir con moderación? Ahora nosotros tenemos que comprometernos con lo que queremos planificar y hacer. Hay 4 elementos de la vida en fe: la palabra, la oración, la evangelización, la comunión, la obra, el servicio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estás tratando
de comer 3 comidas al día y no leer ni un capítulo de la Biblia. Job, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dijo Job así, más que la comida. Tienen que decidirse en mente, leer al menos 2, 3, 4 capítulos de la Biblia al día y sigan haciéndolo. Y probablemente los resultados van a ser buenos y Dios estará complacido también. También memoricen la Biblia, reciten la Biblia y las palabras que van entendiendo, pónganla en práctica en su día a día. Pónganla en práctica. El Señor siempre dice que orad sin cesar. Tenemos que orar sin cesar. Y el Señor nos enseñó que la oración es una conversación con Dios, es una comunión con Dios. El hijo está con su padre. Y la esposa está con su esposo y el esposo está con su esposa, pero no hay ninguna palabra, no hay nada importante. Eso es comunión, eso es una conversación. Dios quiere hablar con nosotros y le agrada. Y nosotros, como somos débiles, necesitamos la ayuda de Dios. Tenemos que bajar la mano santa de Dios para que nos ayude. Y la forma es la oración. Tenemos que pedir. No recibís porque no pedís, ¿no? Y quieren vivir, tratar de vivir por su propia conveniencia, ¿no? El Señor dice, pedid y se os dará. Pero no pide. Y el evangelismo también. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No debemos olvidar que el evangelismo, la evangelización es el mandamiento más grande que el Señor ha dado a los que hemos recibido la salvación. Es la misión cristiana y el propósito de nuestras vidas. Ustedes saben la lista de Schindler, ¿verdad? En Alemania, Oskar Schindler era un hombre alemán que cuando ocurrió el masacre de los judíos, antes al principio era una persona que masacraba a judíos, que ganaba dinero con judíos, ¿no? Una fábrica de cuencos, pero este hombre entregó todas sus riquezas para salvar a los judíos y esto realmente sucedió. La tumba de Schindler se encuentra ahora en Israel. Su mujer había vivido en Israel y murió hace varios años. He escuchado eso. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se salvaron más de 1000 judíos. Salvó a más de 1000 judíos. La última escena de la película es una historia real. Muchos judíos querían devolver esa gracia por haberlos salvado. Pero como no había forma de pagarles, las personas que tenían dientes de oro se los quitaban y le hicieron como un anillo de oro. Y en su tumba está escrito, porque la vida de una persona es más preciosa más que todas las cosas. Yo cuando vi la última escena, lo que decía esa persona, ¿no? Viendo el coche que estaban montando, si yo hubiera vendido este coche, ¿cuántas personas podría haber salvado más? Si hubiera vendido su insignia de oro, podría haber salvado incluso a una persona más. La película termina con una escena de arrepentimiento de esta persona por no poder haber salvado una persona, aunque siguiera una persona más. Además de todas las personas que salvó, ¿verdad? No lo hizo el cineasta Spielberg, ¿no? En blanco y negro. ¿Y cómo es nuestro corazón? Esta persona que no ha recibido la salvación, que se ha entregado por completo para salvar la vida a los judíos, ¿no? ¿Nosotros no nos sentimos avergonzados?
para salvar a esas almas que son más preciosas. Ese cuerpo no, sino que esa alma que es más preciada más que todas las cosas. Nosotros nos hemos sacrificado mucho para salvar a muchas almas en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y ahora la comunión, esta estrecha comunión entre los hermanos y hermanas, porque la vida en fe no lo hago yo solo, sino que hay que hacerla juntos, dentro de la familia. Hay pequeños, hay alborotadores y todo en la familia. Pero así como una madre los abraza a todos por igual, los ama, los ayuda a todos, nosotros debemos de tener el corazón del Señor y reunirnos y hacer comunión con nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Por haber sido un poco desagradable contigo y ya te odias y criticas. No hagan esas cosas, por favor, porque hay mucho que hacer dentro de la iglesia, la obra, el servicio, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora nosotros hay tantas cosas que hacer en la ofrenda. Es lo que Dios te da, es una riqueza preciosa que nosotros hemos ganado a través de nuestro arduo trabajo, y eso debería de usarse de la manera más preciosa a los ojos de Dios. Mi cuerpo, mi alma, mi tiempo y mi salud son todos del Señor, por lo que todo lo que tengo es del Señor. Todo está dedicado al Señor, por lo que está dedicado al Señor no desperdicien. No deben desperdiciarlo y no pueden usarlo a su manera. Deben de usarlo de la manera más valiosa. Si no, haceos tesoros en el cielo. Para ti, no, para mí, no. ¿Para quién? Cuando muchas almas reciben la salvación mediante el uso de este dinero que se va haciendo como ofrenda, todo eso se convierte como tesoros en el cielo, se van acumulando tesoros en el cielo. Hay que apilar los tesoros en el cielo, no en el suelo de la tierra. Una hermana ayer me visitó, anteayer. Es una hermana que nunca había visto. Es de nuestra iglesia. Ella me dijo, en el último retiro de invierno, cuando escuché la palabra de la misión mundial, eso me conmovió el corazón, pastor. Y me sacó un sobre. Y esto es para la misión mundial. Y yo he traído este sobre. No voy a decir el nombre. Ni hay un gran dinero aquí dentro. Y el Señor nos va a ayudar para que muchas almas puedan recibir la salvación, para que nunca sea en vano. Dios está escrito que traigamos todos los diezmos al alfolí, ¿no? El diezmo también lo decidimos siempre, lo decimos en el comienzo del año. Predicamos esto, ¿verdad? Solo a principios del año, ¿no? Todas las cartas de ofrenda están allí. Honestamente, yo nunca he visto a nadie hacer... Es una relación realmente entre Dios y esa persona misma. Pero aún así, lo están haciendo todos correctamente, hermanos y hermanas. La epidemia del coronavirus nos impide reunirnos, pero nuestros corazones son los mismos. Por eso, las ofrendas... No hay ni siquiera diferencia cuando se hacía ofrenda, cuando nos reuníamos y cuando hacen ofrendas ahora, que es difícil que nos reunamos. No hay ni siquiera especial diferencia, por lo tanto les agradezco muchísimo. Por favor también, decídanse también, porque este diezmo es también para la misión mundial, la ofrenda de la misión mundial. Es una ofrenda especial, por favor decidan. Mi mujer y yo estamos trabajando duramente para donar, para hacer ofrenda lo máximo posible, cada año más y más. Hemos tomado esa decisión. Y también por la escuela dominical, también las ofrendas, hermanos y hermanas. El que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si hay muchos sacrificios, entonces se salvarán muchas almas.
Si el sacrificio es poco, pocas personas se salvarán, recibirán la salvación, porque esa es la ley establecida por Dios. Por lo que, pensando de que este año va a ser como el último, les pido que unan sus fuerzas y que cooperen para que Dios pueda lograr grandes obras a través de nosotros. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros, Señor, que tú nos salvaste en estos últimos tiempos, y el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir por tu voluntad, Señor, te lo agradecemos también. Y nuestro cuerpo y nuestra alma son todas tuyas, Señor. Solo para que podamos vivir por tu voluntad, Señor, te pedimos de que nos guíes. Y que este año, no, el tiempo que nos permita, Señor, para que no vivamos conforme a las concupiscencias del hombre y de la carne, sino para que podamos vivir solamente por tu gloria, por tu voluntad, Señor, te pedimos de que nos guíes. Te pedimos, Señor, de que también nos uses a cada uno de nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.